Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido, bienvenida a una transmisión totalmente en vivo, pasaditas las 5 de la tarde, hora del centro de la Ciudad de México. Me da mucho gusto hacer esta transmisión para Círculo Abierto al Aire el día de hoy, saludando a entrañables maestros, queridos compañeros, admiradísimos. Me conecto en la Ciudad de México con mi querido doctor Ricardo Ruiz Carbonell. De él podríamos decir muchas cosas como de Paco, pero corremos el riesgo que si leemos sus currículum nos pasamos toda la tarde en ello y nos perdemos la posibilidad del intercambio. Voy a mencionar tres cositas. Ricardo Ruiz Carbonell es diplomado en Relaciones de Género y diplomado en Tendencias de los Derechos Humanos. Además, ha dedicado buena parte de su trayectoria al derecho, a los estudios del género y, por supuesto, la vinculación directa a los derechos humanos. Mi querido Ricardo, amigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias. Un gusto estar contigo, igualmente con Paco y con todas las compañeras y compañeros que van a estar participando esta tarde. Gracias de verdad por la invitación. Oh, muy agradecidos contigo. Estamos haciendo una transmisión directa a través del Facebook Live, así que por favor háganos llegar sus comentarios, sus preguntas, interactúe con Ricardo y por supuesto con mi querido y admirado Francisco Delfín Lara. De él mencionaré, solo por citar, que es médico cirujano, doctorante en sexualidad humana, sexólogo educador y ambos excelentes personas. Increíble la sensibilidad y compromiso con la lucha social. Mi querido Paco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues muy bien, muchísimas gracias. Felicidades por el atrevimiento de lanzarte al primer programa aquí con Ricardo y conmigo. Es un placer compartir los micrófonos y con esta gente que está en cuarentena. Un honor de programa, una transmisión absolutamente en vivo y el atrevimiento es por los agobios que esto implica en cuanto a la transmisión en vivo. Sin embargo, un lujo, muy agradecido con que ambos me hayan aceptado la invitación. Dos hombres en cuarentena, ¿cómo están viviendo esta contingencia? Mi querido Ricardo, ¿qué te han parecido estos 60 días de confinamiento? Casi ya 60. Pues sinceramente pensé que lo iba a llevar peor, pero bueno, no nos queda más que soportar esta situación y ser conscientes que va a ser para mejor. Efectivamente, como hablábamos hace un ratito, Paco, tú y yo, pues esto va a ser un proceso de cambio y en muchas ocasiones no va a ser lo mismo, por lo menos en un pequeño periodo, pero bueno, sí, lo llevo dentro de todo bien. Yo creo que es un periodo de reflexión, un periodo de cambio y esperemos que todo se vaya normalizando lo más pronto posible. A ver a qué le vamos a apostar en esa normalidad. Mi querido Paco, ¿cómo la estás viviendo tú? Pues mucho mejor de lo que pensaba, sobre todo porque esta cuestión de confinamiento suena como que a castigo, a obligatoriedad, a no necesariamente estar de acuerdo con ello, pero hay que obedecer. Y luego, para fastidiar, que me cuesta poco trabajo, cuando oigo cuarentena, pienso en esa estrategia médica, que cuando yo comenzaba la carrera de medicina, pues hablaban de que después del parto, después de parir, no de aliviarse, porque las mujeres no tenían un niñoma, sino después del parto, pues había que entrarle a la cuarentena. Yo le preguntaba a los maestros, ¿pero por qué 40 días? Bueno, 40 días porque, pues 40 días, y 40 días, y 40 días, y entonces, pues a mí que no se me da buscarle las cosas, me clavo a la Biblia y me encuentro con que Jesucristo pasó 40 días en el desierto, y el pueblo hebreo pasó 40 años en el desierto, y en el diluvio llovió 40 días y 40 noches. Y los días que rezó Moisés en el monte Sinaí antes de recibir las tablas fueron 40. Y ya si me pongo muy roñoso, si ustedes hacen las cuentas del 24 de diciembre al 2 de febrero, ¿sí? Son 40 días. O sea, se ilumina y la Virgen, bueno, pues ya oficialmente podría tener encuentros eróticos sexuales. Entonces, cuarentena suena a un lapso, y ahora sí, abierto, que va en procura
de que estemos lo mejor posible y que cuando salgamos, a lo mejor mucha gente se va a enfermar, pero ya habrá más opciones para no pasarla mal y pues para sobrevivir, supervivir, diría yo. Pero la he pasado bien aprovechando el tiempo. Fíjate que yo también creí que hacía referencia a un cierto número de días. En realidad tiene que ver más con este periodo establecido para la recuperación. Digo, ya llevamos evidentemente más de 40. Y ahora que le has buscado a la tradición judio-cristiana, has encontrado muchísimos más argumentos que no son una casualidad, que en todo caso nos llevan a esta serie de causalidades en las que solemos descansar casi todas las prácticas de socialización. En esa socialización me interesa hacer un abordaje en esta conversación, básicamente desde tres lentes. Por supuesto, el de género, el de la construcción de nuestras identidades, los derechos humanos y la sexología. Así que quisiera empezar por plantearte, mi querido Ricardo, amigo, qué es lo que sabíamos de los hombres antes de la cuarentena y cómo suponemos que la están pasando en tanto a sus prácticas, incorporando estos lentes del género al que tú estás acostumbrado. Pues efectivamente, como yo te decía hace un momento, nos ha hecho cambiar. Yo creo que efectivamente la pandemia nos ha hecho reflexionar a mujeres y por supuesto a hombres. ¿Qué es lo que a mí me preocupa? Pues me preocupa que efectivamente la violencia que se genera en ámbitos tan sumamente íntimos, privados, como son la violencia en familia, la violencia en pareja, pues efectivamente también ha tenido una incidencia muy grande. No podemos negar la evidencia. Y en este sentido, yo creo que tenemos que ser conscientes que por muchas situaciones que vayamos haciendo, por muchos intentos que procuremos, hay una cuestión para mí muy importante. Y es precisamente el hacer un retroactivo con respecto a la violencia de género, cuál es de alguna otra forma su génesis, cómo se imbrinca, de alguna otra forma, cuáles son los momentos. Y yo creo que ahí efectivamente coincidimos en una cuestión, los desequilibrios de poder es lo que vienen existiendo. Cómo todo ello de alguna otra forma se transmite dentro del interior de las familias, pues que efectivamente estar 24 horas en esa convivencia significa que en muchos casos esas violencias se expanden de cualquier forma, ¿no? Desde lo físico, lo psicoemocional, lo sexual, también, por supuesto. Hay otro tema que no podemos tampoco negarlo y es ese impacto económico que ha tenido en cualquier situación y también, por supuesto, lo que estamos pasando en este caso, hombres y mujeres, con respecto a la pandemia. Yo creo que el confinamiento ha tenido una cuestión muy importante y sobre todo es el que la violencia existe, las denuncias existen y no podemos de alguna otra forma estar en un entendido falso que efectivamente esto nos remite justo al plano contrario, es decir, a una convivencia armoniosa, porque de alguna otra forma tenemos que ser conscientes que la violencia ha existido, la violencia sigue existiendo y la violencia en tiempos de COVID de la misma forma se sigue plasmando y en mayor medida, por supuesto, en contra de mujeres, de hijas y de hijos. Interesantísimo este primer análisis que planteas, mi querido Ricardo. Y entonces iría con Paco porque nos has regalado varias categorías interesantes para analizar. Una ha sido el género, pero también, por supuesto, un análisis de clase. La epidemia no nos ha pegado, no nos ha impactado igual a todos y vale la pena incorporar esta otra lente. En ese sentido, mi querido Paco, ¿cómo ha circulado el poder? ¿Cómo se ha ejercido dentro de las cuatro paredes en casa y por qué ha estado íntimamente ligado al ejercicio de la violencia? Porque eso ya lo podemos documentar. Aún cuando el jefe del Ejecutivo se niega a mirarlo, se incrementaron los índices de violencia. ¿Cómo aprendimos los hombres a relacionarnos de tal forma que ahora esto está detonando en situaciones de maltrato al interior de los hogares? Para mí el conflicto es inherente a los seres humanos. Eso no va a faltar. En cuanto se junten dos seres humanos, va a haber la posibilidad de que haya conflicto. Y tengo algunos conocidos que aún sin otro ser humano se van a echar ahí sus rollos. Pero, y por eso hablaba de confinamiento. Cuando se encierra a la gente o se le sugiere que se encierre, pues va a estar, y ahora sí quiero decir cuatro paredes,
porque qué bueno que mencionaron tanto Ricardo como tú una palabrita que resulta por demás interesante, clase. Digo cuatro paredes porque a veces la gente convive en cuatro paredes. Muchos de los que estamos aquí, que pasamos, nos entrevistamos contigo, formamos parte de una élite y vivimos en un espacio donde hay varios cuartos, donde ahí Ricardo está solito, tú estás solito y yo estoy solito. Pero hay familias que en un solo cuarto, quizá más pequeño que el nuestro, son como 10 o como 12, y ese cuarto se constituye en sala, comedor, recámara, baño, pasillo, tras. Entonces, si el conflicto es inherente a los seres humanos, cuando tienen que convivir en esos espacios tan pequeños, pues pueden surgir las broncas. De manera coloquial, la gente decía, el mundo es la casa del hombre y la casa es el mundo de la mujer. Si suena tonto, pero tiene muchas cosas ahí. Cuando se viene el confinamiento, entonces el hombrecito, jugando con esta metáfora, se mete al mundo de la mujer y pierde un montón de cuestiones donde él se desarrollaba como quería, la autonomía, la independencia, no rendir cuentas. Y ahora tiene que estar confinado acá, capaz que escuchando, que eso sería sensacional. Pero yo también creo que surgen muchas chispas, muchas broncas, porque se alteró el medio en el que estaban viviendo estas personas. Y me quiero ir deteniendo poco a poco, porque si no, para que me paren, está canijo. Pero veo, y le voy a dejar así el puntito, y la cuestión erótico-sexual, ¿cómo va a estar en esta gente? Y digo gente que es un colectivo, porque si hablamos de la pareja y si hablamos de la pareja hetero, bueno, pues será uno. Pero la descendencia también tiene erotismo y sexualidad. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Y lo dejo ahí nada más como para molestar. Pues a mí me encanta y estoy seguro que a Ricardo también que empieces de molestón, porque justamente has vinculado el tema del confinamiento al hacinamiento. Es decir, no es que los hombres tuviéramos resuelta ya la vida en la esfera pública, ya veníamos con un déficit, es decir, había una insatisfacción que llevaba a la frustración frente a no ser exitoso en la esfera pública. Pero ahora se intensifica, se acentúa cuando nos encerramos. Y aquí pone el dedo en el renglón muy interesante y como buen sexólogo, mi querido Paco, porque nos dice, ¿y qué pasa con la expresión del erotismo? ¿Qué sabemos de estas prácticas y cómo nos estamos relacionando? Y le voy a pasar el balón a mi querido Ricardo, porque yo sé que tú tienes mucho trabajo y has documentado la experiencia de cómo hacemos uso, abuso y consumo de los cuerpos en el ejercicio de nuestro erotismo y la sexualidad. ¿Qué es lo que sabes al respecto, mi querido Ricardo? No, yo es que te agradezco la pregunta, Paco y Alfredo. Yo estaba escuchando precisamente a Paco el tema y es cierto lo que él comenta, ¿no? Estamos acostumbrados los seres humanos a la cotidianidad, ¿no? Entonces tenemos que efectivamente marcar el que, yo siempre lo digo, tristemente vivimos en sociedades en las cuales siempre hay un arriba y hay un abajo. Y en este caso yo creo que Paco nos ponía un ejemplo sumamente significativo. A lo mejor vosotros, yo, podemos tener la posibilidad de estar tranquilos aquí en estos momentos, ¿no? Pero efectivamente pensemos cuantísimas familias en las cuales confluyen un sinfín de vulnerabilidades y entre ellas es la imposibilidad que tengan en estos momentos tan difíciles que estamos atravesando, pues la convivencia permanente. Pero un poco a la pregunta y a los comentarios que estás haciendo tú, a mí se me plantea mucho, tú sabes que yo trabajo desde la óptica de masculinidades, pero hay un tema en los cuales yo estoy muy involucrado y es en el tema de esa naturalidad que tristemente hemos tenido que estar soportando y en las cuales históricamente, y más aún ahora, tal vez en menor medida, pero es cierto en los cuales siempre se ha entendido que uno de los referentes para que un hombre cumpliese con los mandatos hegemónicos tenía que ser la situación de pues tener libertad para poder prostituir a mujeres, para poder consumir cuerpos humanos, para de alguna otra forma estar cosificando, ¿no?
Y a mí se me plantea mucho la situación que estamos pasando, ya no en este caso dentro del interior de la familia, como bien comentaba Paco, sino cuántas mujeres que efectivamente al margen de los posicionamientos, y en este sentido yo no lo niego, yo considero que una de las vías para poder construir sociedades igualitarias y que esa tan deseada igualdad sustantiva que Naciones Unidas nos dice que 80 años, otros nos dicen que 40, etcétera, etcétera, pero que efectivamente para transitar hacia esos momentos en los cuales los seres humanos seamos iguales, no únicamente en derechos, sino también en resultados, yo soy partidario que yo creo que las medidas del abolicionismo tienen que regir en este sentido. Pero sí que es cierto que no podemos engañar las realidades ni podemos tampoco cerrar los ojos. Y lo cierto es el que al día de hoy muchas mujeres, por un sinfín de circunstancias, están totalmente abocadas a ser presas de la prostitución. Y eso está ocurriendo a la fecha, en estos días tan señalados que estamos llevando. Yo estaba el otro día leyendo algunos artículos que nos decía precisamente el confinamiento, cómo ha impactado en este caso en estas mujeres que están ahora pues ejerciendo sexo servicio, ¿no? Nos decía un dato que en la Ciudad de México son 7.000 aproximadamente, un número por supuesto que dará pie a muchos subregistros, pero el número de mujeres que ejercen la prostitución. ¿En qué condiciones se encuentran ahora? Son mujeres en las cuales no tienen un hogar donde poder hospedarse. Más aún, aunque de alguna otra forma una llamada de aconsejamiento, digámoslo así, ¿no? Fue el que los hoteles donde ellas podían llevar a cabo estas prácticas les permitiesen el que pudieran de alguna otra forma seguir allí, no lo han permitido en muchos hoteles, en otros sí. ¿Qué ocurre? Son mujeres en las cuales están ya en una situación de no solamente lo que implica el confinamiento por sí, más aún condiciones antihigiénicas, condiciones de carencias de vivienda, condiciones de carencias económicas, ¿no? Muchas de ellas, tristemente, y hay artículos que así lo señalan, tienen que a la fecha seguir llevando a cabo esas prácticas porque deben de subsistir, ¿no? Y efectivamente, mucho que existe el confinamiento, en este caso a los hombres, aún en menor medida, por supuesto, en proporciones podemos decir mínimas comparado con otros momentos de el tiempo que vivimos, ¿no? Pues efectivamente hay una situación mucho más menor en este caso, pero ellas, por ejemplo, comentan a lo que están expuestas a todo tipo de contagio, están expuestas a brutalidades, están expuestas a que tienen que dormir muchas de ellas en la calle y efectivamente son presas de atracos, de robos, de violaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al margen de lo que puede ser, y como tú conoces perfectamente, igual Paco y gran parte de los compañeros y compañeras que están escuchándonos, aparte de ese posicionamiento que no hay una concordancia dentro de los propios grupos feministas a favor de abolirlo, a favor de, por el contrario, reglamentarlo, ¿no? Yo insisto que yo pienso que el futuro para construir igualdades tiene que ser precisamente la abolición, pero al margen de esto hay que atender que estamos viviendo una pandemia que conlleva un sinfín de cuestiones y en este caso a quienes a la fecha están llevando a cabo estas prácticas están pasando situaciones muy penosas, muy tristes y efectivamente tenemos que hacer un momento de pensar qué podemos hacer por estas compañeras que en este caso están pasando esas situaciones tan difíciles. Muchísimas gracias, mi querido Ricardo. María del Refugio Domínguez nos escribe diciendo, en este momento de confinamiento he descubierto que también nuestras casas están muy mal acondicionadas, ya que desde nuestra privacidad es frecuente escuchar la vida de las familias cercanas y las intimidades de los vecinos, donde el lenguaje violento y ofensivo está muy naturalizado por la sociedad en general. Es decir, aprendimos a convivir hacia adentro con nosotros en este proceso reflexivo, pero también convivimos con nuestros vecinos y vecinas. Creamos otro tipo de colectividad, de intimidad, donde estamos escuchando las conversaciones y, por cierto, también las prácticas de la sexualidad del vecino y de la vecina. En este sentido, y en función de lo que iba planteando mi querido Ricardo, Apu, ¿qué se vale y qué no se vale en la expresión y el contacto del erotismo, sumado a lo que seguramente seguirás planteando? Bueno, pero conste que esto que voy a decir lo provocó Ricardo, ¿eh? Porque al tocar el tema de las sexoservidoras, de las prostitutas, me llevó a pensar en un hombre que a mí me parece extraordinario, Bertrand Russell, un pacifista
un matemático, un hombre como el que está ahí a un lado mío, como Da Vinci, muy sabio, muy sensible. Estuvo en la cárcel muchas veces por pacifista. Y dijo unas cosas, palabras más, palabras menos, que es, muchas mujeres casadas tienen más sexo no deseado que las prostitutas. Y chin, piénsenle y verán que sí. Eso lo dijo Bertrand Russell allá por los 30, porque la prostituta, la sexoservidora, pues puede ser una mujer con mucho poder cuando no estaba en estas condiciones. Elige con quién tener relaciones. Pero el ama de casa, híjole, ahí no tanto. Y esto que dijo él, yo lo puedo combinar con una extraordinaria sexóloga que se llama Rosemary Bason, canadiense, que ella dice que una gran cantidad de mujeres comienza a tener coito, relaciones sexuales, sin deseo, sin apetito sexual. Lo hace por complacer, por amor, por miedo, para que ya no delata el otro, un montón de cuestiones. Entonces a mí me gustaría, pero es un anhelo, que pudiéramos vivir de una manera más, como diría Saramago, armónica nuestro erotismo y nuestra sexualidad. Y cuando hablabas de estas paredes de papel, porque así son, francamente, cuando estoy en la consulta hay mucha gente que no disfruta su erotismo y su sexualidad, porque ya ven, no sé, allá Murcia, Valencia, Alicante o lo que sea, pero aquí cuando la gente se casa joven, los papás les dicen, vénganse a vivir a la casa y entonces van a ahorrar y van a tener su casa. Pero vivir en la casa de los suegros, tener relaciones, pues hay que hacerlo así, tipo monje cartujo, ¿no? No hablo, no me muevo, no me expreso. Entonces sí, se oyen las paredes de al lado, pero cuando estamos así en la convivencia y en el supuesto de que esta pareja quisiera tener relaciones coitales, ¿cómo es que las tienen las relaciones? La gente dice, bueno, vamos a esperar a que se duerman los chamacos. ¿A qué hora, de verdad, díganme, se duermen los desgraciados chamacos ahorita en la cuarentena? Si tienen teléfono, si tienen tableta, se duermen como a las 11, 12 de la noche o más tarde. Entonces, ¿cuál intimidad? ¿Qué se vale y qué no se vale? Pues otra vez dependen de los espacios, ¿no? Obviamente es preferible tener el encuentro erótico sexual en la intimidad, pero esto también me acalambra porque yo me recuerdo en las conferencias diciendo, pues los niños pueden tocarse, pueden explorarse, lo mismo las niñas sirven. Y les comentaba yo que cuando las mujeres llegan a mi consultorio y me dicen, es que no tengo orgasmos, lo primero que tengo que trabajar con esa mujer, es que se dé permiso de sentir y que se dé permiso de explorarse y de llegar al orgasmo. Entonces uno dice cuando da las conferencias, pues sí, que los chavitos tengan un espacio donde se puedan explorar. Pero ya vimos que a veces no hay ese espacio, no hay esa intimidad. Y es ahí donde se vienen más preguntas a mis sugerencias. Yo creo que se vale dar demostraciones de afecto, de ternura, de apapacho, porque eso es formativo. Y las cuestiones eróticos sexuales tendrían que practicarse, conviene realizarlas cuando solamente esté esta pareja, cuando se garanticen lo más posible que no les van a escuchar, observar otros chavos. Aquí en México hay estrategias, bueno, tú ya eres más chilango que muchos, Ricardo, pero lo que dice la gente es, bueno, si vamos a tener relaciones, se meten al cuarto, siempre pónganle el seguro, por favor, siempre pónganle el seguro a la puerta, al pestillo, y lo que hace el señor es, vieja, prende la tele. Y eso lo hacen el viernes, porque como decía Germán de esa, hoy toca, súbele a la tele, y entonces los que están afuera dicen, a ver, es viernes, mis papás se metieron al cuarto, cerraron la puerta, le pusieron el seguro, prendieron la tele, le subieron al volumen, están copulando mis papás. Pues sí, la gente se entera, ¿no? Lo saben, pero valdría la pena
que se cuidaran lo más posible. No la abstinencia, pero sí hacer algo para garantizarse hasta donde sea posible la intimidad en la búsqueda del placer. Cuando los adultos cierran la puerta, ya saben, adolescentes y niños, qué está pasando del otro lado de la puerta. Es como una fantasía. Voy a esperarme un poquito más para regresar fincando responsabilidades con Ricardo, porque te quiero preguntar, mi querido Paco, ¿cómo supones que va a ser el ejercicio del erotismo y la sexualidad en la época de la sana distancia? ¿A qué nos vamos a enfrentar en el regreso? ¿Qué será vigente y qué habrá que modificar en el contacto físico, en la expresión del erotismo? Y ahora me sigo con estas responsabilidades con mi querido Ricardo. Mira, yo en un momento, bueno, cuando se empieza a usar más el condón, porque el condón tiene una historia muy larga, probablemente desde el siglo XVI, que los caballeros ya usaban un lino que se ponían en el pene y lo usaban para evitar esa viruela, ¿sí? Que es descrita en un poema de Fracastoro de Sísifo, un pastor que tiene sífilis. Y después en Inglaterra un tal Condom inventa algo como de intestino de ternera y Condom lo populariza. Se hizo tan popular que creo que él se cambió el apellido de Condom y se cambió el apellido a Ruiz, ¿no? O algo así por el estilo, porque ya el aparatito le había ganado esta cuestión. Pero cuando se empiezan a usar los condones, bueno, se dice, te va a ayudar. Pero ahora me lo imagino, pues a lo mejor algunos van a llegar con su traje de caucho, porque el coronavirus no está nada más en las secreciones, sino que se encuentra en muchas partes del cuerpo. Yo creo que nos tendremos que ir con mucho cuidado y a lo mejor incursionar por cuestiones tan antiquérrimas como las de los griegos con ese supuesto amor platónico, que vamos a llegarle a amores de lejos. Y digo amores en algo así muy bonito, pero cuando la gente está caliente, pues no necesariamente está enamorada. Pero ¿qué va a pasar con ese encuentro? Tendríamos que hablar de responsabilidades y de probabilidades. Y entonces a lo mejor una sana distancia, no solo física, sino también temporal, donde a mí me choca cuando la gente dice, ese hombre es bien honesto. Me choca porque no debiera ser extraordinario, debiera ser lo cotidiano, como diría Ricardo, que la gente fuera honesta. Y entonces necesitaríamos honestidad por parte de las personas para decir, fíjate que no me siento del todo seguro que esté libre de este bicho. Vamos a darnos un tiempo y te darás un tiempo tú. Yo creo que van a surgir nuevas estrategias de comunicación y de negociación. Si negociación suena muy feo, me iría con un paisano tuyo que me encanta, que se llama Alex Grigelmo, que me parece un cuate que maneja el lenguaje de manera maravillosa. Y Alex Grigelmo dice que podemos usar acuerdos, porque dice el acuerdo viene de acorde. La música está llena de acordes y por eso fluye, es armónica. Pero acorde también viene de cordis, que en latín quiere decir corazón. Entonces, cuando hacemos acuerdos, actuamos de corazón a corazón. Y yo diría, tendríamos que ser honestos, previsores, cuidadosos. Qué interesante, Paco, muy a colación de lo que nos escribe Sujei Espinosa a través de la transmisión en Facebook. Dice, en México, en diferentes redes, por este tema del confinamiento, muchos hombres comenzaron a publicar aparentes servicios, por si ya estabas harta de tu pareja, en los que ofrecían, pasamos por tu casa, actuamos como médicos, decimos que te llevamos a revisión, con esto fingimos que estarás en revisión y así descansas de tu pareja. Evidentemente, esto invitaba a los varones a salir de las responsabilidades de hogar y crianza. Muchísimos repostearon esto. ¿Qué opinan de esto? En muchos casos, casi para cualquier cosa a los hombres les cuesta romper con ese pacto patriarcal como privilegio a raíz de la opresión femenina.
Y a colación de ese pacto patriarcal al que hace referencia, perdón, Sujei, mi querido Ricardo, y siguiendo responsabilizándote de los temas que pones sobre la mesa, tú hablaste de un arriba y de un abajo. Y a pesar de que estamos hablando de erotismo y de sexualidad, tú te referías al ejercicio del poder. Y en ese Por supuesto. ejercicio del poder, amigo, ¿cómo estamos relacionándonos los hombres? ¿Cómo estamos abusando del poder en tanto prácticas y también contacto de la sexualidad? Las estadísticas nos dicen, por ejemplo, que incrementaron las búsquedas de pornografía infantil en los canales de YouTube. En ese sentido, ¿cuál es tu mirada desde el género, desde el derecho, por supuesto, desde una perspectiva de los derechos humanos? Muchas gracias, Alfredo. Aprovecho y saludo también a mi buena amiga Sujei Espinosa, ¿no? Ella es una experta y defensora de los derechos humanos de las mujeres y desde Monterrey nos está saludando. Efectivamente, cuando yo decía arriba y abajo, me estaba refiriendo no a posiciones eróticas, como bien nos dice el buen Paco, sino efectivamente a esos desequilibrios que han existido siempre, en los cuales han habido posiciones que han estado en la parte superior, y en este caso no podemos negarlo, hemos sido nosotros que, pese a tener una serie de pautas sociales que cumplir, es cierto que teníamos una serie de privilegios en este punto. Lo que planteáis tanto Sujei como tú, es que es una cuestión que yo creo que va totalmente relacionada con lo que hace un momentito Paco nos decía. Lo que tenemos que buscar es seres humanos en los cuales la honestidad, de alguna otra forma, esté presente. Lo que nos platica Sujei no es ni más ni menos que un sinfín de argucias, de artimaña, en los cuales romper, como bien dice ella, con ese pacto patriarcal cuesta mucho, ¿no? Hay, digámoslo así, como una, entre comillas, especialización de los propios hombres en los cuales, con tal de no dar rompimiento a los cánones de esa masculinidad hegemónica, son capaces de arbitrar cualquier situación que sea posible, como la que en este caso pone sobre la mesa Sujei, ¿no? A lo que tú nos dices desde los derechos humanos, desde el derecho, ¿no? Efectivamente, ¿qué ocurre? Pues el que de alguna otra forma tenemos que ser conscientes que los derechos humanos proclaman, así nuestra Constitución, así un sinfín de instrumentos de carácter internacionales, un criterio que es el de la universalidad. Pero yo creo que Paco también hace un rato nos platicaba una cuestión muy interesante, ¿no? Y es el que la universalidad es que todas y todos deberíamos de ser potencialmente, no, sino en realidad, de veritas, ¿no? Deberíamos de ser acreedores de los mismos derechos, ¿no? ¿Qué ocurre en ese sentido a lo que nos decís? Pues que ese pacto patriarcal cuesta mucho romperlo, ¿no? Y efectivamente podemos decir que tenemos que remontarnos otra vez a cuáles pueden ser esas formas mucho más viables y mucho más positivas, por supuesto, del ejercicio de una masculinidad mucho más consciente, mucho más respetable, mucho más respetuosa, ¿no? En ese sentido, uno de los puntos, como bien estamos comentando esta tarde, es el tema de la sexualidad. No podemos engañarnos y hay diferenciaciones clarísimas. Yo creo que quienes estáis un poco en el auditorio no me vais a dejar mentir cuántos, para que veamos cómo va esa cadena del aprendizaje que se va transmitiendo y que tiene, por supuesto, bifurcaciones totalmente diferenciadas, impactos totalmente distintos, ser hombre o ser mujer. Yo creo que conocemos a muchísimos hombres que han vivido, que han estado toda la vida inmersos en lo que es esa masculinidad dominante, patriarcal, ¿no? Que cuando tienen hijas o hijos en edad puber, tienen unos comportamientos radicalmente opuestos, ¿no? A sus hijos, cuando tienen 12, 13, 14 años máximo, los están llevando a un prostíbulo para que consuman, cosifiquen cuerpos de mujeres, ¿no? Y bajo esa falsa argucia y que está muy asentado dentro del imaginario colectivo, que es el que deben de ser hombres, ¿no? Por el contrario, este mismo hombre, valga la redundancia, padre de a su hija, mujer, intenta frenar lo que es la virginidad en este sentido hasta que de alguna otra forma contraiga matrimonio. Y ahí vemos como los aprendizajes son totalmente distintos. Yo creo que, como bien dice Carol Peterman con respecto al tema de la sexualidad y lo que es un poco la comercialización o la corporalización de las propias mujeres a través de la sexualidad, como bien dice ella, no es ni más ni menos que una expresión más, una fuente más de esos estereotipos que
tristemente nos marcaron desde un punto dicotómico, ¿no? Entonces yo pienso que, ¿qué es lo que podemos hacer? Tenemos, por supuesto, que implementar políticas públicas que regulen muchas de estas cuestiones que estamos viendo. Tú decías hace un momento desde el derecho. Pues desde el derecho podemos decir que tenemos ya instrumentos internacionales, nacionales, participación de un sinfín de cumbres, de conferencias mundiales, tanto relacionadas con los derechos humanos, muchos de ellos específicos con relación a los derechos humanos de las mujeres, pero para mí la gran asignatura pendiente, el gran reto a cumplir efectivamente en ese sentido es cambiar el chip de tantísimas personas y por supuesto de muchísimos más hombres que tristemente siguen pensando que pues consumir cuerpos es nomar o forzar a tu propia pareja en este sentido ante una negativa. Tú planteabas también hace un momento el tema de lo que pueden ser los juegos. Por supuesto, los juegos eróticos, en este sentido, fruto de, como bien nos decía Paco hace un momento, ¿no? De esa situación de sana distancia, digámoslo así, dentro del ámbito del erotismo. Pero también hay una cuestión muy importante. Hay muchas ya noticias que nos están de alguna otra forma remitiendo a el índice tan elevado de ventas mayoritarias en situaciones que tienen que ver con los frees, ¿no? Cuestiones que guardan totalmente relación con lo que es el sexo en línea, lo que son las videoconferencias, lo que son los chats de carácter totalmente sexual, que en este caso no se lleva, por supuesto, a lo mejor con tu pareja, sino se lleva, pues a lo mejor con un amante o, como bien decías tú, se busca algún área en las cuales esa situación sea fácil, de fácil salida. Yo creo que efectivamente lo que tenemos que hacer es ser mucho más responsables. Como bien decía Paco hace un rato, buscar la honestidad, pero en un sinfín de cuestiones, ¿no? Y en los cuales hay un tema para mí muy importante. Vivimos en una sociedad, no solamente la mexicana, muchas, en las cuales existe tanta moral que en ocasiones hasta doble existe, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en ese caso? Tenemos que ser conscientes y tenemos que sobre todo ir construyendo masculinidades mucho más responsables y en las cuales veamos que la sexualidad tiene a la fecha como unos caracteres bien diferenciados por el mero hecho de ser hombre o mujer. Las mujeres, gran parte de ellas, yo pienso que Paco estará de acuerdo conmigo, entienden lo que es la sexualidad como esa reciprocidad en cuanto a las relaciones eróticas, ¿no? Por el contrario, muchos hombres siguen pensando que la sexualidad se refiere más bien a números aritméticos, a matemáticas. Cuando más relaciones sexuales tenga, cuando más cometas relaciones sexuales con personas en las cuales no tienes una vinculación afectiva, de alguna otra forma, más, tristemente lo digo, por supuesto, más hombre, más machos es. Querido Ricardo, ya Paco nos había un poco advertido sobre la importancia de la responsabilidad, del respeto, y ahora tú además sumas la honestidad y la conciencia en esta nueva forma de relacionarnos, de configurar la masculinidad y por supuesto un vínculo mucho más sano. Me voy a detener un poquito contigo y ahora le voy a plantear la misma pregunta a Paco porque me interesa la percepción de ambos, porque son elementos fundamentales no solamente a título personal, sino en los que deberían de descansar nuestras políticas públicas. ¿Qué opinión les merecen las campañas para acabar con estas relaciones de poder o la posición que asume el jefe del Ejecutivo, minimizando justamente la violencia hacia el interior de los hogares o recomendándonos que contemos del 1 al 10? ¿Quién quieres que Eh, inicie? Paco, perfecto. Adelante. No, Paco. Yo creo que vamos a coincidir en muchos puntos, Voy con Paco si quieres y me regreso contigo. como tú me digas. Bueno, la gente puede tener buenos deseos y así los califican. Habría que ver esos deseos qué tan lógicos, qué tan inteligentes, qué tan reales son. Y a veces se usan eufemismos para tratar de ocultar una serie de problemáticas que ahí están. Eh, yo creo que una respuesta que vale la pena utilizar, yo sí la he utilizado con singular frecuencia, es no sé. Sí, aunque suene feo, pues no sé, de esto no sé, pero mira, esto de la violencia, que algunos hombres son violentos, como yo no sé, pues
puedo hablarle a un tal José Alfredo, un tal Ricardo, los de Gendes, personas que han trabajado durante años en la trinchera y han conseguido que algunos hombres se abran, porque a mí me parece, pero es una perversión mía, que a muchos hombres les intimida la intimidad, ¿sí? Y entonces ante situaciones de miedo, de temor, de sorpresa, respondemos casi siempre con violencia, porque así fuimos educados. Y a mí me parece que se educa más con el ejemplo, porque se pueden usar ahora estrategias como estas, de computación y un montón de cosas, pero es el ejemplo el que más enseña. Y chin, pues conste que fuiste tú el que lo dijiste. Algunos jefes de Estado, pues sí, algunos jefes de Estado están educando, no se han dado cuenta, o a lo mejor sí, quisiera que no, de el poder que tienen sus palabras y lo peligroso que puede ser su discurso. Porque además, en sociedades como la mexicana, la educación durante mucho tiempo fue memorística. ¿Cuándo se descubrió América? El 12 de octubre de 1492. ¿Cuándo comienza la revolución? El 15 de septiembre. ¿Cuándo es la expropiación petrolera? El 18 de marzo. ¿Por qué las compañías que estaban exportando petróleo aquí en México, las holandesas y las inglesas, se fueron? ¿Y por qué nos apoyaron tanto los gringos? No sé, pero la expropiación fue el 18 de marzo. Es decir, nos clavaron cosas a memorizar, no a analizar, no a reflexionar, porque una gente que analiza, reflexiona y es crítica, pone en serios predicamentos al poder, ¿sí? Y entonces yo creo que eso acalambra mucho, mucho a la gente. Entonces, que un político diga cuenta hasta 10 o a lo mejor no lo dijo, pero apoyó esa campaña, yo creo que vale la pena reflexionar, porque a veces, como dice un querido amigo, la gente puede estar errada con H y sin H. Y la bronca no es equivocarse, sino seguir de necio con la misma cuestión. Yo quisiera que en los hogares no hubiera violencia. Ese es un bonito deseo. Pero fíjate que la realidad, pues aquí está gente como Ricardo que nos arrojan unas cifras gigantescas de violencia que tendríamos, iba a decir combatirla, pero también es muy violento, tendríamos que hacer estrategias para que ya no se diera. Se diera S-E-D-I-E-R-A y que se diera para que la abordaran otros y que se diera para que bajara. Pero como los políticos suelen no saber de esto, bueno, de esto tampoco, tendrían que pasarle los instrumentos y las políticas para desarrollar programas a quien sí verdaderamente lo sabe. Creo que hay que saber hacerse a un lado para que hablen los que saben. Se vale no saber qué hacer, lo que no se vale es no poder intimar para pedir ayuda, para poder elaborar una política pública responsable y a la altura de la emergencia nacional que estamos enfrentando. Mi querido Ricardo, a ti te tocó vivir una dictadura en España. Decía Paco, ahora nuestros gobiernos parece que quieren educar. Yo voy a atizar un poquito más el fogón para decir, hay algunos que quieren evangelizar desde que se despiertan y están dando la mañanera. En esa evangelización y recomendación, de repente el golpe de derecha entra por lo que se supone que es la izquierda. ¿Cuál es tu apreciación sobre estas iniciativas? Bueno, yo primero te quiero decir, mi buen Alfredo, que yo pensaba que éramos muy buenos amigos, pero tú me estás diciendo que yo viví la época franquista. Cuando yo viví la época franquista era un niño. No se vayan a pensar aquí las compañeras y los compañeros que soy primo hermano de Tutankamón, ¿eh? Pero Debo además reconocer que viviste el lastre, el impacto de la el dictadura impacto justo. del franquismo, Efe- amigo.
Eso sí que es cierto. ¿Qué ocurre en ese sentido? Yo viví, ahí fuera de broma, ¿no? Te lo digo con mucho afecto y mucho cariño, yo viví efectivamente ese proceso de transición, ¿no? Y en los cuales un tema, por supuesto, fue el tema de la violencia en contra de las mujeres, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Por un lado, desde lo que es ese impacto histórico, ese recorrido evolutivo que nos lleva en el mundo y, por supuesto, lo que viví yo en España y lo que estamos viviendo hoy en el 2020, ¿no? ¿Qué ocurre? Si hacemos un comparativo, yo siempre cuando trabajo estos temas hago como un antes, una hora y un después, ¿no? Y el antes lo ubicamos en muchísimos siglos en los cuales el dominio patriarcal estuvo presente básicamente en todas las esferas, en todos los ámbitos de la vida civil. Pero sí que es cierto que los años 70, ¿no?, supusieron un sinfín de avances sumamente importantes para los que a la fecha llevamos, ¿no? Y ahí sí que coincido contigo un poco esa correlación entre la época posfranquista, dictatorial, que en este caso vivimos en mi tierra, y los primeros avances. Bien sabemos que esa primera conferencia mundial sobre derechos humanos de las mujeres, que tuvimos la suerte de que la sede fuera en nuestra Ciudad de México en el año 75, ¿no?, esos movimientos en los cuales, terminando los 70, iniciando los 80, se incorpora ya, no como ahorita, ¿no?, pero sí es cierto que se incorpora ya lo que es como delito, ¿no?, lo que es la violencia física con una serie de características que, por supuesto, obstaculizaban un sinfín de casos, pero por lo menos era un pequeño avance, ¿no? Vemos que terminando los 70 también es cuando se empieza de una forma muy aislada a que algunos de las informaciones, de los datos que se aportaban, ya venían desagregados por sexo. Y sobre todo, como bien conocemos, pues concluyendo esa década de los 70, en el 79 es cuando se promulga esa Convención de la CEDAW. Yo coincido con Paco, lo que decía que a mí también me encantaría que pudiéramos estar hablando hoy, en el 2020, de la historia antigua, del pasado, de lo que era la violencia contra mujeres, la violencia contra niñas, contra niños, ¿no? Pero tristemente tenemos que ser conscientes que la violencia se expande y que la violencia no respeta espacio, momento, oportunidad, particularidad para no estar presente en este sentido. A mí se me hace, y coincido plenamente con Paco, se me hace totalmente insólito el que hoy en el 2020 podamos minimizar una cuestión que es totalmente cierta, y es el que cada día es mayor el número de violencias. Más aún, ha habido como una apertura. Antes, como yo os decía, cuando en los años 70 se tipificó por vez primera, y únicamente fueron dos países, Canadá y los Estados Unidos, el delito de violencia únicamente se relacionaba a la violencia familiar. Hoy vemos que hay una visibilización de un alto número, ¿no?, de violencias, desde, como yo le llamo, esa escalera de las violencias, desde las más teóricamente menos tóxicas, que son los micromachismos, que por supuesto tienen efectos demoledores también, hasta la máxima expresión que, como bien conocemos, es el feminicidio. Hoy, en el 2020, en nuestro país, estar negando que la violencia existe a niveles tan álgidos, ¿no? Estar de alguna otra forma queriendo decir que las denuncias son falsas. Por supuesto, no hay a nivel mundial una gran información en este sentido, pero me viene al caso precisamente en mi otro país, en España, cuando hace escasos años, ¿no?, un diputado de un partido de centro derecha entendió que, y estuvo de alguna otra forma insistiendo mucho en que había un índice altísimo de denuncias que tenía la consideración de falsas. Bueno, pues tras unos estudios muy exhaustivos, el resultado fue el siguiente. Denuncias falsas, estamos hablando que la proporción es de 0,001%, es decir, prácticamente inexistentes. ¿Qué ocurre para quienes no quieren visibilizar, para quienes no quieren reconocer que la violencia en contra de las mujeres es una cruda y una triste realidad? Es malentender que, y eso sí que es un campo totalmente distinto, un tema es las denuncias de carácter falso, que como yo te digo, son básicamente inexistentes, ¿no? Y otra cuestión es la retirada de denuncias. Y ahí nos vamos, sí que es cierto, a otra esfera, a otro escenario totalmente distinto. Y sí que es verdad que muchas mujeres, por un sinfín de cuestiones de miedo a un futuro incierto, esos aprendizajes que nos lo avalan muchas teorías de grandes expertas desde el campo de la psicología, como puede ser Leonore Walker, como puede ser en su caso el norteamericano Martin Seligman, etcétera, etcétera, que es lo que nos viene a decir que efectivamente muchas mujeres son víctimas de la violencia, ¿no? Más aún, pueden dar un segundo paso en el cual hasta puedan interponer la correspondiente denuncia.
pero hay un número muy, muy, muy elevado de estas mismas mujeres que por un sinfín de presiones familiares, económicas, íntimas, etcétera, etcétera, ellas retiran la denuncia. Pero una retirada de denuncia no quiere decir que sea una denuncia falsa. Y eso es cuando, en este caso, lo tenemos que considerar. Y al último cuestionamiento que tú nos hacías, Alfredo, con respecto a la campaña de Contemos 10, pues me parece que yo no conocía la campaña que, según comentan, ya se llevó a cabo en términos prácticamente muy similares en los 80, ¿no? Pero bueno, eso es negar la realidad, negar la evidencia, ¿no? Y de alguna otra forma obviar una situación y en las cuales los derechos humanos de las mujeres se han posicionado un poco a nivel de la agenda mundial y por supuesto en México gracias a las luchas provenientes de los grupos feministas, del asociacionismo feminista, desde los movimientos de mujeres, desde la academia, desde la lucha social, etcétera, etcétera. Y esos avances han permitido, como yo te digo, ubicar una cuestión que son datos totalmente desalentadores y totalmente alarmantes, pero la violencia contra las mujeres nos lo dicen niveles internacionales, nos lo dicen encuestas a nivel nacional, por supuesto, son totalmente grandísimos. Y dentro del entorno familiar, como bien conocemos, pues básicamente 2 de cada 3 mujeres en algún momento de sus vidas, en pareja, en su relación íntima, ¿no? Ha tenido violencia en cualquiera de sus tipologías. Muchísimas Gracias, Alfredo. gracias. No, a A ti, ti, amigo. qué querido amigo. Saludos por parte de Jesús Ibáñez desde Guatemala, la doctora Ávila, abrazos a Ricardo, Miguel Ángel Domínguez, mi querido Paco Cervantes, saludos amigos, Sujei que ya nos había escrito, un abrazo a los tres, Silvia Vidales desde Ensenada, Baja California, Jeru Aparicio que nos está mirando desde Montevideo, Muy buena, comenta Jeru. nuestra querida Jeru, ¿no? Comenta Paco Cervantes, transito mucho por Tlalpan, veo que hay mucho menos exoservidoras que escenarios consideran para ellas y para los masculinos que consumen estos favores de prolongarse esta catástrofe social. Miguel Álvarez desde Colombia dice, las mujeres han conquistado muchos espacios públicos e históricamente se les ha negado, pero a los hombres nos hace falta adentrarnos y apropiarnos de los espacios privados. Mi querido Darío Ibarra desde Montevideo también manda muchos abrazos para los tres. Un gusto escucharte, mi querido Ricardo Ruiz Carbonell. Estoy de acuerdo contigo, Ramón Gámez Moreno, Devanir da Silva, mi querido Deva desde Santiago de Chile. En fin, muchos amigos, amigas siguiendo la transmisión. Un abrazo cercano para todos y para todas ellas. Mi querido Paco, ya hablabas de esta dificultad en la que los hombres le damos la vuelta a la intimidad o a construir una mirada hacia el interior. ¿De qué manera prepararnos para construir una verdadera intimidad que de alguna manera rompa con este pacto patriarcal, que nos permita no solamente revisarnos, sino resignificar nuestra identidad cuando estamos a punto de regresar a una normalidad que ya nos había hecho mucho daño? Es decir, si no aprendemos nada de la manera en la que nos ha confrontado esta pandemia, me parece que estamos perdidos. ¿Cuáles son tus mejores o los peores escenarios que identificas en la construcción de la identidad masculina? Yo creo que aquí habría que apelar a lo que en teoría tiene como natural el hombre, el varón, el XY, el valor. Pero a mí me parece, y es otra perversión mía, que la masculinidad se sustenta en una gran inseguridad, en una gran inseguridad. Cuando yo me paro como hombre, camino como hombre, bailo como hombre, es decir, todo engarrotado, miro como hombre y hablo como hombre, rogando que no se me salga un gallo, porque van a dudar de mí, eso significa que estoy fingiendo, que estoy actuando. Y estoy actuando de esta manera para que la mirada del otro me diga, sí, sí es hombre, no es mujercito, no es gay, sí creo que es hombre. Entonces, cansa mucho eso. A mí me parece que las mujeres van por la calle descaradamente sintiéndose mujeres. Pueden tratar de ser más bonitas, más sensuales, más sexys, lo que sea, pero se sienten mujeres.
Pero cuando yo actúo para ser hombre, híjole, eso significa que puedo estar muy hueco por dentro. Entonces, puedo aprovechar la cuarentena, armarme de valor y echarme un clavado a mis entrañas para tratar de ver cómo soy en realidad. Es muy factible que esa imagen no me guste, que si la veo honestamente, no me agrada, no me guste, no me agrade, me sienta mal, porque yo he cometido muchos errores y he abusado de muchas cuestiones. Y bueno, el reto sería, ¿qué voy a hacer con esto verdaderamente? No solo mientras estoy aquí. Pues tú me sufriste, por tu culpa fui a dar una conferencia al Gota de Plata, un auditorio muy bonito donde este hombre tuvo el atrevimiento de llevarme, y yo les dije, voy a comenzar con un par de preguntas. Una pregunta para hombres, y la lanzo ahorita a este auditorio internacional que tenemos. Una pregunta para hombres que sugiero no la contesten. Nada más se queden con ellos, se queden con ella. A ver, hombres, ¿te gustaría que tu hija se casara con un hombre como tú? Ahí quédense con eso. Pero también tengo para las mujeres. A ver, mujeres necias que acusáis. ¿Te gustaría, mujer, que a tu hija le fuera en la vida como a ti? No contesten. Pero estas preguntas, si nos atrevemos a irnos a nuestras entrañas, pueden ayudarnos para que yo intente ser como me gustaría que fuera la pareja heterosexual de mi descendiente, ya sea masculina o femenina. Es decir, ¿qué hombre me gustaría que le tocara a mi hija? Bueno, pues yo voy a intentar tratar de ser eso. Es bien fácil decir, hay que respetar a las criaturas. Pues sí, eso es fácil. Y yo también digo que es muy fácil hacer discursos. Cualquiera hace discursos en el norte o en el sur. Lo difícil está vivir los discursos. Tenemos buenos discursos, vivamos a la altura de nuestros discursos. Mi querido Paco, sí recuerdo perfecto el planteamiento en un auditorio lleno, aquí, el auditorio Gota de Plata, y recuerdo ese silencio incómodo desde la confrontación, como seguramente ahora mismo nos ha pasado. Yo también creo que sí está cabrón, mi querido Paco, entrarle a la congruencia entre el discurso y la acción es un verdadero reto, pero nos lo merecemos. Y en ese sentido, mi querido Ricardo, y siguiendo con las perversiones a las que ya hacía alusión Paco, cómo trascender, cómo transitar esas inseguridades, porque estoy seguro que nos merecemos mejores caminos en el bienestar de los hombres, caminos más libres. Ya decía Paco, las mujeres descaradamente andan por la calle sabiéndose mujeres y no se tienen que reafirmar, pero nuestras inseguridades como masculino nos lleva a la validación, a la reafirmación permanentemente, ya nos advertía Neruda, y eso cansa. Uno se cansa tratando de reafirmarse y queriendo de ser hombre. Dibujemos, por favor, aunque sea utópico, algún escenario más optimista, o vamos a terminar detenidos esta tarde. ¿Por dónde Pues hacerlo, amigos? yo comento un poco también con lo que decía Paco, ¿no? Es cierto que a lo mejor nosotros tenemos que reafirmarnos y a lo mejor las mujeres no, pero precisamente las mujeres a lo mejor no se reafirman, pero sí que están permanentemente en peligro cuando están en sus espacios familiares, en sus climas laborales y, por supuesto, en lo que es en la calle, en lo que son los espacios públicos. Y eso sí que es un tema en los cuales nos da tránsito a justo la pregunta que tú nos haces. Es cierto, a lo mejor el concepto de reafirmarte, una mujer puede ser mucho más sencillo en cuanto a lo que puede ser una cuestión más íntima, más esencial, pero transitar por la calle, convivir dentro de esos espacios que yo te digo, es mucho más dificultoso para las mujeres. ¿Qué podemos hacer nosotros como hombres? Yo siempre cuando trabajo con compañeros y de alguna otra forma estamos pues viendo esas superventajas que conlleva dar ese tránsito, erradicar ya de nuestras vidas los patrones hegemónicos y ver otras nuevas formas alternas, yo siempre les digo que
se pongan desnudos frente al espejo, ¿no? Muchos de ellos me dicen, y le digo, no, no es para que te veas la panza, ni para que te veas si la tienes chiquita o más grande, no. Es para que efectivamente tú reflexiones todo aquello que, como estaba comentándonos Paco hace un momento, te obstaculiza ser tú, ¿no? El que de alguna otra forma tú puedes decir que eres un ser humano con las características, las que sea, vivimos en sociedades plurales, vivimos en ámbitos muchos más en los cuales la diferencia tiene que ser un campo sumamente propositivo, ¿no? Yo siempre digo que el concepto de diferencia nos abarca, digamos así, como 3 eslabones, ¿no? En un primer momento ese concepto de diferencia podríamos entenderlo como neutral. Más aún, debería de ser, y así debería ser en cualquier sociedad, positivo. El hecho que vivamos en mosaicos culturales, eso nos va a dar un sinfín de ventajas, pero lamentablemente la diferencia en muchos casos es el preámbulo, la escalera previa a la discriminación, ¿no? Y todo lo que pueda ser diferente, efectivamente, ya está puesto en sospecha por parte de la sociedad. Como bien nos decía Paco hace un momento, ¿no? Estos hombres que de alguna otra forma tienen que reafirmar, como bien nos dice Kimmel, como nos dicen muchas autorías, muchas voces, ¿no? Su sexualidad a través de qué? De expresiones que tengan que ver con la rudeza, con la fortaleza, con los que en ningún momento se pueda cuestionar que su sexualidad está en declive, ¿no? Eso nos hace el que tengamos que, como yo te decía, transitar, ¿no? Hace un ratito tú decías políticas públicas cambiantes. Yo iría más aún, te diría que políticas públicas cambiantes en muchos casos, pero en otros deberían de ser transgresoras. Debemos de llevar a cabo que vivimos en sociedades en las cuales se tienen que adecuar esas situaciones, ¿no? Yo creo que los compañeros hombres cuando ellos de alguna otra forma convenzan, contemplen y de alguna otra forma, como bien decías hace un momento, lleven ese proceso de deconstrucción para una co-construcción que implique una resignificación en este caso y vean las ventajas que conlleva el poder ser corresponsable, el quien haya libremente ejercido una paternidad, poderla en este caso desarrollar desde un punto de vista propositivo, entender que los seres humanos, mujeres y hombres, somos débiles y frágiles ante la salud, ¿no? Y no por esa situación que a nosotros siempre se nos ha educado que tenemos que estar totalmente inhibidos al dolor, privarnos. El tema que salía hace un momento, por supuesto, lo ponía en la mesa Paco de la sexualidad. Y un poco también, para mí muy importante, otros muchos factores en los cuales a lo mejor de una forma no tan determinante, pero tienen mucho que ver con las masculinidades. Me estoy refiriendo al tema de adicciones, de consumos, de actividades delictivas, de las propias religiones, los credos, etcétera, etcétera. Pero todo ello a mí me llega a un tema muy importante y es el tema de las violencias. Las violencias son producto, como veíamos antes, la violencia contra mujeres, las violencias en entornos familiares, etcétera, etcétera, son productos de esas situaciones totalmente dispares y ahí es donde tenemos que los hombres llevar a cabo un proceso de cambio. ¿Qué ocurre? Muchos hombres, y también en ocasiones hay que decirlo, muchas mujeres, siguen entendiendo a la fecha que una identidad, una orientación o una expresión de género, ¿no? Eso es una moda, ¿eh? Yo en muchas capacitaciones tengo hombres y en ocasiones, insisto, algunas mujeres que me dicen que a la fecha el transitar, ¿no? De tu sexo original biológico a otro sexo, ¿no? O en este caso adoptar una orientación sexual que no conlleve esa rigidez que la sociedad actual nos marca de tener que ser heterosexuales. Muchas de estas personas siguen, por supuesto, erróneamente aferradas a que eso son modernidades, ¿no? Entonces, imaginémonos un poco ese proceso de tránsito, cómo tiene que llevar. Yo sí que, para mí es muy importante una cuestión, es que el proceso no es sencillo, efectivamente. Yo considero que siempre los seres humanos, lo que es nuevo, ¿no? Y que proviene de situaciones que han sido ya muy, muy, muy establecidas en los tiempos y de repente das un pequeño cambio para eso que es desconocido, insertarte dentro de ese mundo, ¿no? Es doloroso en muchas ocasiones, nos hace reflexionar, nos hace vernos nuestros quiebres que tenemos, ¿no? Pero una vez de alguna otra forma tú adoptas el que la masculinidad es más novedosas, más actuales, conlleva una cuestión
que las personas, en este caso los hombres, vamos a seguir siendo iguales, seres humanos, no mejores seres humanos, ¿no? Y podremos olvidar una cuestión que es esa construcción histórica de que tenemos que ser macho. Yo creo que romper con la hegemonía masculina es uno de los grandes retos que en este caso se tienen que construir para, como te decía hace un rato, llevar a cabo sociedades igualitarias. Ojalá cada día sean más los hombres que se sumen a ese tren por y para la igualdad y que entendamos que la biología es una, los constructos genéricos sociales son otros y que el ser humano, en la esencia y en la amplitud de una persona que conlleve un sinfín de ventajas, eso es lo ideal para llevar a cabo un mundo en los cuales, ahí sí que coincido, podamos decir que se cumplen, se respetan nuestros derechos humanos y que de alguna otra forma somos felices. Seguimos teniendo la deuda, mi querido Ricardo, de construirnos mejores mundos, mundos más felices, más incluyentes. Voy a dar lectura a algunos comentarios de la gente que está siguiendo la transmisión y voy a abrir una rondita para sus notas finales y conclusiones. Dice Ramona Gámez: el abolicionismo posibilitará en mucho todo tipo de violencia hacia nosotras. En cuanto al uso del condón, más que verlo como método anticonceptivo, es un objeto utilizado para el ejercicio del poder masculino. Los hombres insisten en no usarlo, con y sin pandemia. Y dentro del matrimonio es más fácil encontrar ese poder. Es imperante erradicar el patriarcado. Y Adesnava dice: hay muchas herramientas legales para el combate de la violencia en contra de las mujeres. Sin embargo, en el cambio de ese chip del que habla Ricardo, ¿cómo se cambia? Creo que no es solo trabajo de hombres, también es trabajo de las mujeres. Ya nos comentarán en sus últimas intervenciones. Dice Devanir da Silva: hay que dialogar desde la experiencia y no desde el dogmatismo moral o cualquier dogmatismo. Grandes palabras de Paco. Y las estrategias son importantísimas, lo cual no debe ser la acción concreta. Norma Carballo: muy interesante charla. Saludos desde Chiapas a los tres. Mayra La: saludos a Ricardo, siempre tan acertado, enseñándonos tanto. Ramona Gámez nos dice: yo como mujer no tan descaradamente ando en la calle como mujer. A lo mejor habría que recuperar la sección que utilizó Paco para que no se malinterprete, porque siempre hay un hombre que acecha. No es tan fácil como se escucha en las propias casas. En cuanto a los hombres, es verdad que tienen que reafirmar su sexualidad, pero lo hacen entre su mismo género, para que no los minimicen en ese fatal estereotipo de que pareces mujer, como si el ser mujer fuera lo peor. Muchísimas gracias a todos y todas por seguir la transmisión y por hacernos llegar sus comentarios en un diálogo directo con mis queridos y admirados Paco Delfín y Ricardo Ruiz Carbonell. Mi querido Paco, a ti como sexólogo te ha tocado lidiar con los modelos educativos en culturas como la nuestra, que descansan su fortaleza en el miedo y la culpa. Más bien has tenido que hacer una apuesta por la responsabilidad y la plenitud, y lo han venido acuñando durante toda la charla. ¿Cuáles son tus notas finales, tus conclusiones después de este interesante intercambio con Ricardo? Yo diría que vale la pena que aprovechemos este encierro para buscar un espacio, por pequeño que sea el lugar donde estamos encerrados, buscar un espacio donde pueda estar conmigo mismo y echarme un clavado y ver cómo soy, pero sobre todo diría yo, cómo me siento con todo esto que he realizado, con los seres que teóricamente son mis seres queridos, aquellos que me tocaría cuidar por ellos o cuando menos no dañarlos. Es decir, invitaría a los varones para que hagamos algo que no se nos ha dado, que no se nos ha recomendado.
pensar. Sé que suena muy, muy violento porque mucha gente considera que los hombres son los pensantes, pero pensar para conmigo mismo, hacer un ejercicio de revisar esto que es mi conciencia, un autoanálisis, diría Karen Horney, una neofreudiana extraordinaria que decía que eso ayuda mucho. Y recordaba a José Saramago, cuando le dieron el Premio Nobel de Literatura, dijo que la persona que más le había enseñado en la vida fue un hombre que se dedicaba a criar puercos, su abuelo, que no sabía leer ni escribir. Pero le conmovió el abuelo porque cuando se dio muy grave, se salía en las tardes a abrazar a los árboles de su huerto y lloraba porque ya no iba a poder estar con esos árboles. Me parece una gran sensibilidad. Y a mí la felicidad, que se me hace una palabra muy difícil de definir y de encontrar, pero la ligo mucho cuando veía a los soldadores, esos que iban con el esmeril y que salen las chispas así después de la soldadura. Eso me parece que es la felicidad. Son unas pequeñas cosas que vuelan así y se esfuman. Y entonces me gusta mucho cuando dice Saramago, más que buscar la felicidad, me gustaría que pudiéramos vivir armónicamente. Y me gusta la palabra. Juntaría a dos que provienen de países muy cercanos, Saramago y Grijalmo, para vivir armónicamente con acuerdos, pero poniéndolos en práctica. La responsabilidad de vivir armónicamente, a ponerlo en práctica. Ya qué responsabilidad y qué gran reto, mi querido Paco. Hoy no te dije qué bonita camisa te traes, de dónde son esos bordados. Oaxaca. Qué mal. Como siempre, increíble. Mi querido Paco, te mando un abrazo, te agradezco mucho que me hayas aceptado la llamada y como siempre, que te compartas de manera tan generosa para estas reflexiones y esta construcción del día a día. Mi querido Ricardo, ¿cómo te vas? ¿Cuáles son tus notas finales, tus conclusiones después de este tan bello diálogo con Paco y con nuestra audiencia? Pues yo me voy muy contento, agradezco por supuesto muchísimo a ti la invitación, la posibilidad de estar compartiendo, aunque sea en este caso a distancia, sana distancia, un poco con Paco, el poder escuchar a muchas personas que han estado comentando, gran parte de ellas son personas a las cuales conozco, respeto y quiero mucho, ¿no? Pero un poco cuál sería en este sentido mi apreciación final. Coincido con Paco, efectivamente, lo que nos decía, la felicidad a lo mejor es mucho más efímera, ¿no? El construir armonías en este sentido también tiene un soporte y ese punto de inflexión se tiene cuando surgen en el panorama más cercano, digamos así, lo que son los derechos humanos y esos primeros instrumentos a nivel internacional. ¿Qué podemos hacer? Por una parte, como yo te decía, que muchas leyes se tienen que ser modificadas. Lo hablo desde mi óptica en este sentido de trabajar pues el tema de género durante muchísimos años, como tú decías, pero digamos así, de profesión soy jurista, ¿no? ¿Qué ocurre en ese sentido? Hace un rato Paco nos lo decía, una cuestión es el discurso y otra la cruda realidad, ¿no? Y en las leyes, en las normas ocurre lo mismo. Tenemos muchas leyes en las cuales a la fecha proclaman, propician que hay una igualdad. La igualdad es totalmente parcial, es una igualdad justo dentro de esos cuerpos legislativos, de estos cuerpos normativos, ¿no? Pero muchos de ellos no contemplan, por supuesto, la perspectiva de género. No hacen uso de un enfoque analizado, un enfoque totalmente bien pensado de derechos humanos. Más aún, estamos precisamente en un foro en los cuales gran parte de las compañeras y compañeras trabajan desde sus trincheras y muchas de ellas desde un expertise que tienen mucho más allá de cualquiera de quienes estamos aquí en este sentido, ¿no? Desde el enfoque de masculinidades. Yo pienso que esa situación tiene que ver, ¿no? Por supuesto, como yo os decía, políticas públicas que no se hagan, como decimos en mi tierra, como churros, que sean políticas públicas objetivas, en las cuales haya una correlación, cuál es la población a la cual va destinada y cuáles pueden ser en este caso las ventajas que va a conllevar. Por supuesto que se haga una evaluación costo-beneficios, ¿no? Pero, y ahí sí que retomo lo que en este caso ya desplaticaba hace un momento, ¿qué podemos hacer? Yo decía hace un rato cambiar ese chip y sigo manteniéndolo. Ese chip significa que en este caso nosotros
tenemos que transformar, modificar conductas, valores, normas, subjetividades, actitudes, etcétera, etcétera. Pero, como bien hace un momento también decía Devanir, en este sentido, no solamente es que nosotros hagamos ese proceso de deconstrucción, de resignificarnos, como yo decía hace un rato, de ponernos desnudos frente al espejo y ver cuáles son las situaciones que ameritan que cambiemos para convivir de una forma mucho mejor, ¿no? Sino también es necesario que se construyan desde las propias familias, desde las escuelas, desde los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Es un alto número las instituciones y los actores o agentes que están de alguna otra forma directa o colateralmente involucradas. Cuando sigue existiendo, como decía Ramona, mi querida amiga Ramona, esa existencia del patriarcado que se verticaliza en un sinfín de ámbitos, ¿no? La familia es uno de ellos y tenemos un ejemplo, como hemos dialogado al principio esta tarde, lo que está afectando, imperando en el confinamiento que estamos viviendo ahorita. Pero tenemos que procesar también el que tienen que cambiar muchos profesionistas del magisterio, mayormente maestros hombres, pero también algunas compañeras mujeres que se dedican a la enseñanza y que de alguna otra forma siguen retroalimentando lo que ya conocemos, que ha sido la hegemonía per se, ¿no? Tenemos también que trabajar y abordar mucho con los medios de comunicación, entender que la cultura de la denuncia es un gran logro que en los años 70 se inició, sobre todo en campo de la violencia en las familias, y por lo tanto tenemos que poner un alto a estos medios amarillistas que siguen de alguna otra forma reproduciendo situaciones que excluyen, que estigman, que discriminan, que de alguna otra forma desfavorecen o ponen en situación de desventaja a las propias mujeres. No es posible que los informes más actuales, así como ya en últimas décadas, nos vienen a decir que quienes en mayor medida dan noticias vinculadas con la violencia de género, la violencia en contra de las mujeres, etcétera, etcétera, siguen siendo mujeres. Hay una reticencia muy grande por parte de los hombres que se insertan en el mundo periodístico de reconocer una cuestión, y es lo que veíamos hace un rato: la violencia ha existido, la violencia existe y tristemente la violencia va a seguir existiendo, por lo menos en un proyecto bastante, bastante extenso de nuestro ciclo de vida. Pero lo que no podemos hacer nunca es reconocer las realidades. Y en este caso retomo lo que tú planteabas hace un rato con el jefe del Ejecutivo: negar los índices tan álgidos, tan elevados de violencia, negar el que esas violencias no son falsas, ¿no? Y no, como yo decía hace un rato, entender que sí que es cierto, y no es el caso a nivel generalizado, pero sí que es cierto que algunos de ellos nos remiten a que mujeres declinan de continuar su proceso judicial precisamente por temor a un sinfín de situaciones, ¿no? Entonces yo creo que con esos 3 puntos obliguemos a que las leyes incorporen todos estos enfoques, ¿no? Que las masculinidades dentro de una variable, digámoslo así, dentro de los estudios de género, tienen que ser también interpretadas en las leyes. Por supuesto, el enfoque de derechos humanos, el interseccional, la perspectiva de género. Pongamos en funcionamiento y exijamos una cuestión: las políticas públicas, al fin y al cabo, no dejan de ser más que cuestiones que se llevan a cabo con los impuestos que la ciudadanía paga, ¿no? Entonces, que de alguna otra forma estemos también exigiendo a los poderes públicos que esas políticas públicas sí que sean totalmente ventajosas, óptimas, como yo te decía hace un rato, que transformen en muchos casos. Pero ya para concluir, efectivamente, y un tanto a las preguntas que hacían algunas compañeras: cambiar, cambiar, cambiar. Es un proceso dificultoso, por supuesto. Transita el que nosotros, en este caso en concreto los hombres, tenemos que olvidar una cuestión en la que rígida, inflexiblemente se nos ha educado durante mucho tiempo, pero encontrar, visibilizar las ventajas que conlleva el ser esos hombres en los cuales la forma de convivir se basan en la cultura de paz, el respeto, la corresponsabilidad, el ejercicio de paternidades, etcétera, etcétera. Pues eso es un poco mi conclusión, mi querido Alfredo. Paco, te mando un saludo. Quiero agradecer igualmente a todas las compañeras y compañeros y, por supuesto, agradecer el espacio en el cual me has permitido. Mando mi afecto, mi querido Ricardo, como siempre, mi admiración por todo lo que nos aportas, no solamente en este diálogo, sino con tu compromiso y trabajo en el día a día. Le voy a dar lectura a unos últimos comentarios. Mercedes Angélica, gracias por compartir sus puntos de vista, que esta iniciativa se expanda a muchos más hombres y mujeres. La doctora Ávila: el pensamiento teórico y experiencias expuestos tiene que aterrizarse e implementarse en acciones concretas, incluya nuestro comportamiento personal
para influir realmente en lo cultural y a su vez transversalizarlo en las estructuras institucionales. Ya decía Ricardo la importancia de incorporar los lentes del género, de la interseccionalidad, para interpretar, para interpelar y para resolver y transformar la realidad. Miguel Álvarez, mi querido Miguel, desde Colombia, gracias por compartir este bonito espacio tan enriquecedor, excelentes personas. Mi querido Paco, no sé si levantaste la mano. No, 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 no. Pues entonces te agradezco y te mando todo mi afecto también, como siempre. Les reitero mi admiración, queridos compañeros y maestros. A usted le agradezco que haya seguido esta transmisión. Los diálogos en cuarentena, seguiremos haciendo otras. No lo saben, pero intentaron sabotear la transmisión todo el tiempo. Nos intentaron meter, pero mire, se desarrolló muy bien esta transmisión en vivo y agradecemos todas las facilidades que hayan otorgado para que esto se llevara a buen puerto. Le mando un abrazo, mi nombre es José Alfredo, con toda certeza usted y yo nos vamos a volver a abrazar. Hasta la próxima. Feliz tarde.